que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Hola, buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes esta mañana. ¿Están listos para alabar a Cristo Jesús? Dale, vamos. Adorarte quiero.
Cristo, esta mañana. Gracias, Señor. No es un tiempo fácil, ¿no? Hay que tener mucha paciencia en estos días. Pero nuestro Padre Celestial nos va a ayudar y estar con nosotros siempre. Aunque a veces no pensamos que es ahí. Él está. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que lloraste, soy libre en ti, soy libre en ti. Que un pecado salvó. Fui ciego, mas porque yo perdido y él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vacía para mostrar tu gloria en mí. Pecado
días a todos. El mensaje de hoy es el Salmos 23 y dice así: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las glorias. Buen día, iglesia. Hoy es el domingo 26 de abril. Gracias, chicos, gracias Macarena, gracias Martín con esa canción, gracias Abril, gracias Karen por leernos el Salmo 23, que lo vamos a usar en algún momento. Gracias por estar viendo este video. La charla bíblica de hoy va a estar centrada en el Salmo 34 y vamos a tomar 9 versículos de este Salmo, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar al final en solamente 3, ¿verdad? Así que si tenés tu Biblia a mano o tu celular, estaría bueno que empieces a buscarlo para meternos un poco en el tema. Si tenés el celular, simplemente te vas a la internet, pones allí Salmo 34, 2 puntos, y vamos a estar trabajando del verso 11 al verso 19. Antes de arrancar, ¿verdad? Recordemos juntos algunos de las características principales del Salmo 34 y de su autor, ¿verdad? No podemos empezar a hablar del autor ni del Salmo 34 sin recordar al profeta Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel ahí, esta predicación, este estudio realmente me llevó a leer mucho. Y tuve que volverme a Samuel, primera de Samuel, ¿verdad? Y empezar a estudiar allí, repasar algunas cosas. Y es importante entender de que Samuel, bueno, hijo de Ana, ¿verdad? Este hijo tan deseado de esta preciosa mujer de Dios, que clamaba a Dios por este hijo. Una mujer estéril que finalmente Dios le concedió el deseo de su corazón, le dio un hijo, le puso de nombre Samuel, que significa el Dios que oye. Él creció a los pies de un sacerdote allí y bueno, Dios lo llama a ser profeta. Samuel es el que unge al rey David, el primer rey de Israel. Allí lo vemos en Samuel, en primera de Samuel, capítulo 9, ¿verdad? Después en el 17, en Samuel 17, vemos que Samuel también unge a David, ¿verdad? En el capítulo 17 vemos ya a David, a este pastor de ovejas, que vence a un estratega de guerra, vende a un magnate como es este filisteo, este gigante llamado Goliat, ¿verdad? Después de esto, Samuel en el capítulo 18 vemos que lo pone por encima, ¿verdad?, de todos sus hombres de guerra, ¿verdad? Allí en el 19 ya empezamos a ver los celos de David, ¿verdad? Los celos de Saúl, y el deseo de matar a David. En el capítulo 20 vemos esta amistad hermosa que hay entre el hijo de Saúl y David. Este hijo se llama Jonathan, una amistad hermosa. En el 21 vemos que David huye, ¿verdad? Jonathan de hecho le ayuda a escapar, ¿verdad? Y ahí es donde David está frente a Aquis, el rey de Gat, ¿verdad? Que es un filisteo. Y bueno, lo reconocen que es el rey David. Y aquí es donde David se hace pasar por loco, ¿verdad? Se hace pasar por loco. En aquel entonces era de poco honor meterse con una persona con una enfermedad mental, de modo que el rey dijo: sáquenmelo a este loco de mi presencia.
y pudo escapar. Es ahí en el capítulo 21, ¿verdad? Del 10 al 15, donde vemos que Dios lo libera de estos enemigos y entonces David escribe allí el Salmo 34. En el 22 vemos que David escapa y va a la cueva de Adulam. Ahí en el verso 23, en el capítulo 23, David libra a Keila, a este grupo de personas que estaba estaba oprimida, va y los libra. Tremendo lo que Dios hace a través de David, ¿verdad? En el capítulo 24, llego hasta el capítulo 24, porque es importante entender que David escapa de Saúl, no porque tuviera miedo de enfrentarse a él, sino porque David tenía un corazón entregado a Dios y realmente reconocía que Saúl, aunque lo quería liquidar, lo quería matar, había sido ungido por Dios, había sido puesto por rey, por Jehová. Entonces, allí en el capítulo 24 de 1 Samuel, vételo si querés, este Saúl va con 3.000 hombres escogidos a buscar a David para liquidarlo, ¿verdad? Y bueno, y hacen un campamento y el rey, como era rey, había una cueva ahí, pudo entrar y qué sé yo, y David entra, ¿verdad? Y le corta el borde de la capa de él, ¿verdad? Y bueno, después a la distancia se le muestra a David, le muestra el borde de su capa, diciéndole, ves, Dios te entregó en mis manos. Y realmente esto prueba que si hubiese querido matarte, te hubiese matado. Pero no fue así, porque no tengo malas intenciones para con vos, le dice David a Saúl. Y allí Saúl, obviamente, sabemos que le dice, sabe Dios que eres mejor que yo, eres más honrado que yo. Era un gesto, obviamente, de superioridad, ¿no? Como dice el Proverbios, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. David había sido capaz de pasar por alto la ofensa de este Saúl, que lo quería liquidar, cuando David lo ayudó allí a librarlo de los filisteos. Bueno, los 9 versos ahora sí nos vamos a meter en el 34, en el Salmo 34, y los 9 versos que vamos a estar leyendo y enfocándonos y charlando va a ser del verso 11 al verso 19. Este pasaje se enfoca o describe el favor de Dios sobre la persona o sobre las personas que Dios, ¿verdad?, llama tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo llama justo. Justo. Ahora, ¿qué es el justo? Antes de avanzar con esto, quizás sería importante, estaría bueno que podamos unificar conceptos en cuanto a qué es lo que la Biblia llama justo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Déjame comenzar diciendo, para hacer un marco de esto, que el Dios de la Biblia es un Dios de pactos. Es un Dios de pactos. Allí en Génesis 17 vemos que Dios hace el primer pacto con Abraham, ¿verdad? Y llega ahí al capítulo 17 de Génesis, verso 7, y dice, Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto con vos. Un pacto, tú y yo entraremos en un pacto. Haré un pacto contigo y con tu descendencia. Y dice, este será pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El primer pacto de Dios, donde Dios dice, ¿saben qué? Yo los tomo a ustedes como mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? A partir de este pacto hay
por lo menos hay unos 6 pactos más, quizás menores, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, este pacto, ¿verdad? En este pacto Dios justifica a Abraham y a su descendencia, los justifica, por decreto los justifica, y Dios a partir de aquí Dios los considera justo, no porque el pueblo de Israel iría a cumplir perfectamente con la ley, ¿verdad?, establecida, sino por comprometerse, porque Dios entendió que Israel se comprometía con él a tener un corazón humilde, que confíe en él y que siempre trate de obedecer la ley. Qué lindo cuando Karen nos leía el Salmo 23, que dice, el rey David dice, Jehová es mi pastor. Los justos en el Antiguo Testamento son aquellos que podían llamarle a Yahweh, a Jehová, al Trino Dios, mi pastor. Tiene que ver con un corazón de humildad. A partir de allí, ¿verdad? Luego en el Nuevo Testamento vemos que Dios se encarna en la figura de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y el reino de Dios se llega a la tierra. En Mateo 4:17 Jesús dice, él con su boca, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado con él. La profecía del 9:6 de Isaías, del 7:14 de Isaías se había cumplido. Ya Dios se había encarnado en la persona de Jesús de Nazaret y había llegado a la tierra, ¿verdad? Y allí vemos un pacto nuevo, y de hecho es el último pacto. Es el último pacto. Los 4 evangelios, me acuerdo que hace unos domingos atrás estuvimos en Domingo de Resurrección y hablamos de la última cena, pero llegamos en los 4 evangelios, se relata, ¿verdad?, este último pacto, y no es solamente último, sino es el nuevo pacto, es decir, la última versión del pacto de Dios para con los hombres, para con el ser humano. Y dice, sabes muy bien la historia, dice que allí en la Pascua judía, ¿verdad?, Jesús instituye la cena del Señor. Esta ordenanza de Cristo, que es una ceremonia netamente cristiana, ¿verdad? Y lo instituye en la última cena, donde festejaban la Pascua judía. Y sabes que estaban sentados a la mesa, y dice, por ejemplo, en Lucas 22, del 19 al 20, dice, y tomó pan y dio gracias y lo partió y lo entregó y dijo, coman de este pan que es dado por ustedes. Este es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, ¿verdad? Y el 20 dice, y de igual manera, después de haber comido, dice que tomó la copa diciendo, este es mi nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en todos lados, los pactos cuentan con una meta y al menos 2 partes que quieran comprometerse. Al menos 2 partes. En el caso del nuevo pacto, de este pacto importante que Jesús establece, en este nuevo pacto la meta tiene 2 caras. Primero, la salvación de tu alma, la salvación del alma del ser humano, y una vida abundante aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es la meta que tiene, las 2 caras de la primera meta. Ahora, ¿cuáles son las partes de este nuevo pacto? Bueno, una parte es Jesús. Una parte es Jesús, donde Él pone su vida. Su sangre es derramada por mí y por vos que estás escuchando este video, allí en el Calvario, poderoso. Y los otros que intervenimos somos nosotros. Puede ser vos, puedo ser yo, ¿verdad? Pero esto es su individual. Jesús hace un pacto en forma individual
con cada. El pacto nuevo es un pacto individual con cada uno de nosotros. Jesús puso su cuerpo, puso su vida, ¡pum!, la puso. ¿Y qué espera de nosotros? Él espera que nosotros la parte nuestra es arrepentirnos, ¿verdad? Arrepentirnos y reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Reconocer de que necesitamos de Él. Reconocer de que Cristo es el Mesías, de que es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y que se encarnó en la figura de Jesús de Nazaret. Que Él quiere tener una relación, es comprometerme a querer tener una relación también con Él diaria, fluida, íntima, verdadera, ¿verdad? Y un desarrollo de fe, ¿verdad? Que me lleve también a la obediencia, ¿verdad? Hoy el justo es aquel que quiere voluntariamente entrar en el nuevo pacto con Jesús. El nuevo pacto que Jesús instituyó, ¿verdad? Allí en la última cena, ¿verdad? Y que luego lo ejerció, lo ejecutó en la cruz del Calvario. Ahora sí, si tenés tu Biblia, habiendo ya hablado un poco lo que es el justo, porque vamos a hablar bastante del justo, estaría bueno que si tenés tu Biblia o tu celular, me acompañes en la lectura del Salmo 34, vamos a ir del verso 11 al verso 19. Aquí el rey David hablando, ¿verdad? Este rey David que escribió casi la mitad de los salmos. 73 salmos escribió este rey David. Qué interesante. Fíjate lo que dice el verso 11. Empieza diciendo David aquí hablando: vengan, oh hijos, escuchen el temor de Jehová, les enseñaré. Y dice: ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos están atentos a su clamor. El rostro de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Verso 17. Clama el justo, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y en el 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Fíjate qué interesante cómo arranca el verso 11. En el verso 11 dice: vengan, hijos, escuchen, el temor de Jehová les enseñaré. No hay evidencias directas ni indirectas que pueda probar o soportar la idea de que David en ese momento tenía hijos, ¿verdad? No hay evidencias. Por otro lado, son varios los teólogos del pasado y de ahora, del presente, que soportan esta idea de que David, con ese corazón paternal, con ese corazón de libertador, él le está hablando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes de su comunidad. Realmente yo, en lo personal, me alineo con estos teólogos que piensan esto y es fácil, porque allí en el Proverbios 26:2, que después escribe su hijo, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tanto el rey David como Salomón siempre estuvieron enfocados en esto que es el desarrollo de las personas, en especial los menores, los pequeños, sabiendo que son ellos los que van a llevar adelante, ¿verdad?, al pueblo, en función un poco también del pacto que Dios había hecho con Israel, que las generaciones venideras seguirían bajo la protección del Señor, ¿verdad?
Ahora, a esta altura de la vida de David, ¿verdad? Había muchas cosas que él dominaba. Muchas cosas de las que él dominaba y de las que él podría enseñar. Por ejemplo, era un experto en lo que era el cuidado y la producción de ovejas, ¿verdad? La música, él tenía un talento especial para la música. David tenía el Antiguo Testamento nos habla que tenía un talento especial para tocar el arpa. Tenía un talento especial, tenía una capacidad de expresión y de composición tremenda, lo podemos ver en los Salmos. Tenía un arte, tenía una capacidad para lo que era el combate cuerpo a cuerpo. Eso lo vemos muy claro allí en la escena de 1 Samuel, capítulo 17, cuando se enfrenta a este gigante, ¿verdad? En esa batalla. Después vemos que él aprende a manejar la espada. Yo estudiando un poquito encontré que la primera vez que registra la Biblia que el rey David, que David en este momento todavía no es rey, toca una espada, fue cuando usa la espada del filisteo, de Goliat, para cortar la cabeza de este gigante. Lo voltea con su honda, pero después va, corre, desenfunda, desenvaina la espada que este gigante tenía para liquidar a David y con eso le corta la cabeza, ¿verdad? Así que era un campeón de este combate cuerpo a cuerpo. Después tenía arte para manejar a los ejércitos. Ahora, más allá de todos estos temas que David realmente dominaba y podría dar cátedra, David reconoció que la fuente de poder de todas estas capacidades era el temor reverente a Yahweh, el temor reverente a Jehová, ¿verdad? Allí veíamos, hace un ratito charlamos de 1 Samuel capítulo 24, ¿verdad? Cuando David le corta el borde del manto del rey Saúl. Fíjate qué interesante que David estaba en esa cueva y también había otros hombres de él, ¿verdad? Y le decían, David, Dios te lo entregó en tus manos, liquídalo. Pero escucha el corazón del rey de David. Dice, lejos esté yo de hacerle daño, de conspirar contra el elegido de Dios, contra el ungido de Dios. David era un experto en esto del temor reverente a Jehová, a Yahweh. Qué fuerte esto. Esto es muy fuerte. Y años después, yo mirando un poquito más, años después, el hijo del rey David, es decir, el rey Salomón, escribe el Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová, es el temor a Yahweh, es el temor a Jehová, ¿verdad? Y se ve que Salomón lo escuchó de su papá mucho esto, pero también leyó el Salmo 111, allí en el verso 10. Es un salmo que es anónimo, no sabemos, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¡Qué bárbaro esto! Ahora, sin dudas, el rey David le enseñó a los jóvenes de su comunidad que la fuente de todas sus capacidades estaban en Dios y estaban en el temor reverente que tenía a Dios. Y otra vez, el temor reverente no tiene que ver con el miedo, pero con el reconocer quién es Dios. La soberanía, el poder, la majestuosidad, el poder, el amor de Dios, del Dios de la Biblia. Y David después le enseñó a Salomón. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué le estoy enseñando yo a mis hijos? Y quizás sea una buena pregunta para vos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Tus artes, tus capacidades?
Quizás me digas, bueno, no sé qué le estoy enseñando. Bueno, quizás te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que están aprendiendo de vos? No es una mala pregunta. Qué bueno que si vos sos papá como yo, nuestros hijos puedan aprender de nosotros un temor reverente al Dios de la Biblia. Que tenemos un temor reverente. ¿Y cómo se ve el temor reverente? Simplemente obedeciendo, simplemente dándole a Dios lo que es de Dios y dándole al César lo que es del César. Jesús nunca nos dice que no cumplamos con las autoridades humanas, naturales de donde vivimos. Pero necesitamos darle a Dios lo que es de Dios. Qué bueno sería que puedas enseñarle, que tus hijos y los míos puedan aprender de nuestras vidas, de la forma que nosotros nos manejamos, un temor reverente a Dios. Y después sigue en el verso 12, dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Y después dice, el 13 y el 14, acá en el 12 y en el 13, en el 12 se asume, ¿verdad? Que igual que hoy, ¿quién de nosotros no quiere tener vida? ¿Quién de nosotros quiere tener años y ver el bien? Todos, ¿verdad? Entonces nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y estamos hablando del justo acá. Qué interesante, el justo en los ojos de David, lo que le está enseñando a los jóvenes es aquella persona que guarda su lengua del mal. Que son aquellas personas que guardan sus labios de hablar engaño. Son aquellas personas que se apartan del mal y que hacen el bien. Son aquellas personas que buscan la paz y la siguen. Qué interesante es leer en Mateo 5, verso 9, donde Jesús dice, alégrense, bienaventurados, dichosos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los justos son hijos de Dios, que tienen carácter de Dios. Por eso dice los pacificadores, los que buscan la paz y los que la siguen, serán llamados hijos de Dios. Y qué interesante que Juan 1, 12 y 13 dice que a todos los que le recibieron a Jesús, a todos los que creyeron en su nombre, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el 13 dice que son hijos no nacidos de voluntad de hombre ni de varón, sino nacidos de Dios. El justo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si estás allí, el justo al que se refiere el Salmo 34 es aquel que vive en armonía con Dios, que vive en hijo, como un hijo por adopción de Dios, aquel que nació del Espíritu, como veíamos creo que el domingo pasado en Juan 3, ahí cuando Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora sí nos vamos al 15, le vamos a dar rapidito del 15 al 19, fíjate que dice allí, los ojos de Jehová están sobre los justos y los oídos atentos a su clamor. Lo primero que vos y yo tenemos que entender acá, que tenemos que identificar, es que los justos claman. Ahora, ¿qué es el clamor? El clamor es un grito que expresa un dolor o una angustia. En el verso 6 del Salmo 34, el rey David, él dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Los justos, los cristianos, clamamos porque tenemos dolor a veces, tenemos angustia. Y esto es importante que entendamos porque a veces le estamos buscando la quinta pata al gato porque tenemos una angustia o tenemos un problema. Y si sos como yo, quizás te estás diciendo, ¿y qué estaré haciendo mal? Algo estaré haciendo mal. Y tenemos que empezar a entender
que Dios forma a su gente de esta manera. Y el rey David estaba en santidad, estaba en comunión con Dios, pero tenía dificultades, tenía aflicciones, y entonces él clamó. Los cristianos siempre estamos bien. Eso es una mentira tremenda. Los cristianos siempre tenemos que estar bien. No, eso tiene que ver con un evangelio distorsionado, porque en la Biblia no nos dice que los cristianos vamos a estar pum para arriba all the time, o sea que no vamos a estar siempre de 10, tendremos nuestros tiempos. Jesús te dice allí en Juan 16:33, en la segunda parte te dice, ¿saben qué? En el mundo van a tener aflicción, Guillermo, en el mundo vas a tener angustia, vas a tener aflicción, pero confía, porque yo vencí el mundo. Los cristianos no podemos ser caretas. Seguir a Jesús, no hay cristianismo sin cruz, y a veces es astillosa, y a veces hay que caminar en las arenas y hay dificultad, pero el justo clama y Dios lo escucha, y los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos, los oídos de Dios están prontos para escuchar su clamor. El verso 16 dice, el rostro de Jehová está contra los que hacen el mal, para borrar su memoria de la tierra. Y esto me hacía acordar algo que estuvimos viendo estos días también. Los cristianos van a padecer persecución. Y ahí Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, le dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Las cosas, los vientos te van a venir en contra, y eso te va a provocar angustia, te va a provocar dolor, te va a provocar muchas veces un cansancio físico, te va a provocar muchas veces un cansancio emocional, te va a provocar también un cansancio, una fatiga espiritual. Si no, preguntarle a Elías, al profeta Elías. Qué fuerte es entender y tomar la Biblia como es. No prediquemos un evangelio que no es. El Dios de la Biblia, el evangelio nos dice que Dios prospera nuestra alma. La prosperidad que Dios trae a tu vida es una prosperidad del alma. Pero muchas veces para prosperar tu alma tenés que ir a través de los desiertos, tenés que ir a través de los valles de sombra de muerte, tenés que ir a través de las dificultades. En inglés hay un dicho que dice, no pain, no gain, right? No dolor, no hay ganancia. Sin entrenamiento no hay ganancia. Y es importante porque el Señor sabe que hay mal en la tierra. Pero Él no es, Él lo ve y Él lo atiende. Por eso Dios dice, mía es la justicia, yo pagaré. Y ahora entramos en lo que creo que es el corazón del sermón de hoy, o de la charla bíblica de hoy. El 17, el 18 y el 19 de Salmos 34. Y dice así el 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Si lees el libro de Éxodos, en el Éxodo 3, vos vas a ver que Dios llama a Moisés, y lo llama después de estar 40, un tiempo largo, 40 días allí en el desierto, ¿verdad? Y lo llama, estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y vivía en el desierto, ¿verdad? Y estaba cubierto ahí y dormía con las ovejas, y hay una zarza que se prende fuego y eso lo atrae, y Dios le habla desde la zarza y Él le dice, yo soy el Padre, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que Moisés cae en tierra porque no quiere ver,
no quiere, teme de ver a Dios. Pero ahí Dios en el verso 7 dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo allí en Egipto y he escuchado su clamor y los voy y he descendido para librarlos, dice. Dios escuchó el clamor, vio la aflicción porque sus ojos están atentos al justo y sus oídos al clamor de ellos. Los judíos, los cristianos claman, gritan de dolor, de angustia. Decíamos hace un ratito, los cristianos también vamos a través de valle de sombra de muerte, como nos leía Karen recién en el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me alientan, me infunden aliento. Dios te forma muchas veces en el desierto, Guillermo, tenés que entenderlo. No le esquives el bulto. Va a haber dolor en tu caminar con Cristo. Va a haber dificultades en tu ministerio. Va a haber dificultades en tu matrimonio. Va a haber dificultades en tu trabajo, en tu familia. Pero de todas esas aflicciones Dios te va a librar. Y no solamente te va a librar, sino que las va a usar para desarrollarte, para subirte, como lo desarrolló a David, como lo desarrolló a Moisés, como lo desarrolló a Elías, a Eliseo, a cada uno de ellos. Ni hablar del Nuevo Testamento. Los cristianos también somos llevados por el Espíritu al desierto. En Mateo 4, verso 1, vemos que después Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu, y fue llevado al desierto por el Espíritu. Muchas veces Dios nos lleva a los desiertos, porque es en los desiertos donde encontramos al Dios de los desiertos. Y Él nos da agua fresca, y Él está ahí donde ya nadie está. Él te visita cuando ya todos se fueron. Dice el versículo 18, dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva al contrito de espíritu. Salva al contrito o a los contritos de espíritu. Dios se moviliza frente a un corazón quebrantado y frente a un espíritu contrito, se moviliza. El espíritu contrito y humillado no despreciará al Señor, lo dice también ahí David, un poquito más adelante en el 51:17. Estudiando un poquito esto del tema del corazón quebrantado y del espíritu contrito. Yo no sé si alguna vez vos sentiste esto. No sentiste que tu espíritu está quebrado, que tu corazón está quebrantado, que tu espíritu... Y capaz que vos pienses, pero vos, pastor, ¿cómo? Sí, los pastores también. A veces tenemos angustia, a veces tenemos dolor. A veces se nos quiebra el corazón. A veces nuestro espíritu, como el de Jesús, es contrito, se hace como una pasa de uva. Pero estudiando un poquito encontré algunos beneficios. Encontré el favor de Dios para estos de corazón contrito y de espíritu contrito y de corazón quebrantado. El corazón quebrantado y el espíritu contrito acerca a Dios a tu vida y a la circunstancia. El corazón contrito te identifica con Cristo y como dice Gálatas 4:6, te hace decir, Abba Padre, como Jesús dijo, Abba Padre. El corazón de Jesús fue un corazón contrito. Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, muchos, Pablo, Pedro, vos vas a encontrar lo que se quiebran los profetas. Se sintieron solos muchas veces en el medio de su ministerio. Le pedían a Dios que le saque la vida. Mirá cómo se sentirían. El salmista dice, sentía que la piel se me pegaba a los huesos. Si eso no es un corazón quebrantado, si eso no es un espíritu contrito, el espíritu contrito, ¿dónde está? El corazón contrito, el espíritu, el corazón
El espíritu contrito, el corazón quebrantado, es aceptado por Dios y no es rechazado. Él te toma y es la mejor condición para llegar al Señor, porque es donde Él te hace de nuevo. El corazón contrito y el espíritu contrito y el corazón quebrantado es la condición cuando tu alma, cuando tu corazón, cuando tu vida está en condición de barro y cae en las manos del alfarero y Él lo puede hacer como Él quiere. Cuando tu corazón no está contrito, cuando tu corazón está fuerte y está así, está agrandado, es como un barro duro, el Señor no lo puede trabajar. No es tan malo tener un corazón quebrantado. No es tan malo tener un espíritu contrito. Un corazón contrito, un espíritu contrito y un corazón quebrantado es lo que invita el actuar de Dios en tu vida. Y enciende el dulce y amoroso proceso de curación del Dios de la Biblia. Y para terminar, dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas los librará Jehová. El libro de los Salmos se encuentra en la mitad de la Biblia. Y si vos mirás para un lado, es decir, para el lado del Antiguo Testamento, o mirás para el lado del Nuevo Testamento, de tapa a tapa, de un lado para el otro, vas a encontrar personas que vivieron vidas justas, vivieron vidas agradables, intachables delante de Dios, vivían en comunión con el Espíritu Santo. Y así todo, tenían aflicción. Porque es en la aflicción donde Dios mejor te puede trabajar. Es en la aflicción, es en el desierto, donde Dios perfecciona tu alma, incrementa la comunión con Él. En todos estos vas a ver que hay mucha aflicción. Sin embargo, de todas ellas las libra el Señor. Hoy hablamos del rey David, que es el autor de este Salmo 34. Y hay veces que los cristianos, o es mi percepción, pero lo veo y quizás también lo veo en mi vida. Queremos alcanzar aquellos lugares de gloria como vivió el rey David, ¿verdad? Pero a veces no estamos dispuestos a pasar tiempo en el desierto. No estamos dispuestos a oler como ovejas. No estamos dispuestos a vivir en cuevas húmedas, frías y oscuras. No estamos dispuestos a pasar por alto las ofensas, a amar a nuestros enemigos, a perdonarles la vida a nuestros enemigos. Qué importante es que hoy vos y yo entendamos que Dios tiene un lugar muy alto para llevarte, pero necesitas humillarte. Esta semana en el discipulado se habló mucho de esto, y se habló y se dijo algo tremendo, que el lugar más alto se encuentra a los pies del Señor. Qué importante que vos puedas tener un corazón quebrantado delante del Señor y un espíritu humilde, manso, para que el Señor pueda echarte mano y pueda trabajar en vos. Quizás es la primera vez que vos escuchás esto y la verdad que es densa, la predicación de hoy es densa porque tiene mucha información, ¿verdad? Pero quizás vos quieras realmente decir, yo quiero entrar en el nuevo pacto con Jesús, en ese nuevo pacto donde Él dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada.
Si queremos entrar en este nuevo pacto con el Señor, simplemente tenés que reconocer de que Él te ama, tenés que arrepentirte del pecado más grande de todo ser humano, que no es matar, que no es robar, que no es mentir. El pecado más grande del hombre es no entender que Dios tiene el derecho de decirle al ser humano cómo debe vivir, que Dios es Dios. Que nos podamos arrepentir, que podamos entregarle nuestro corazón, entregarle tu corazón a Dios. Decirle que te perdone de tus pecados y decirle de ahora en adelante yo quiero seguirte. Y si estás allí, quizás puedes hacer esta oración conmigo. Y puedes cerrar tus ojos allí donde estás y puedes decirle: Señor, yo en esta mañana reconozco que vos sos Dios. Y realmente yo quiero entrar en este nuevo y último pacto que vos estableciste entre Dios y los hombres, donde vos pusiste tu sangre, tu cuerpo, y lo que esperás de nuestra parte es nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestra relación íntima con vos y nuestra obediencia. Yo quiero entrar en ese nuevo pacto. Te pido que perdones mis faltas, que me recibas en tus brazos y que me ayudes a vivir siguiéndote. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y seguimos en comunión con el Señor. Ojalá que el Señor te llame justo en sus ojos. Chao. Gracias, Pastor Michel, por esa hermosa palabra, Señor. Y Cristo siempre está obrando en nosotros. Aquí estás, te vemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Te adoro.
estás obrando. A que no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. A que no pueda ver, estás obrando. O a que no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. A que no pueda ver, estás obrando. A que no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Amén.